Imagina que estás en medio de un desierto y solo hay arena alrededor. Hace un calor impresionante. No hay rastro de vida. Se te acabó la comida y se te acabó el agua. Igual avanzas, no hay nada que hacer. Estás en medio de la nada, intentas sobrevivir, tienes que caminar, así como lo ha hecho la humanidad durante toda su existencia. Y después de tanto caminar, encuentras algo sorprendente. No te lo crees. Parece un espejismo o pareciera un sueño. Es agua, pero es muchísima, muchísima agua. Y tenemos la idea de que un oasis es una bendición y que es una casualidad poco probable. Ahora, imagina un río, y no cualquier río, el río más grande de todos, pasando en medio del desierto, donde no llueve, donde no ves una nube en meses. Y hay un río tan grande que si lo caminaras de lado a lado, tardarías 30 minutos caminándolo y lleva muchísima, muchísima agua. Tanta agua que podría llenar una piscina olímpica en menos de un segundo. Pero este río tiene una pequeña trampa y es que si bebiéramos directamente el agua de este río, podríamos adquirir una cantidad de enfermedades impresionantemente grande, porque el agua trae un montón de sedimentos y de microorganismos. Lo bueno es que este río tiene un ciclo de subida y de bajada del nivel. Entonces, la primera mitad del año está crecido el río y es perfecto para pescar, para transportarse, pero la otra mitad del año baja el nivel del río y deja estos sedimentos y estos microorganismos que nos hacen daño, los dejan en la tierra. Lo curioso es que al dejarlo en la tierra, la fertiliza. En la arena no crecen plantas, pero en la tierra negra fertilizada sí crecen y pueden crecer muchísimo. A esta tierra negra le decían Kemet y todo el antiguo Egipto recibió este nombre, Kemet, en honor a esta tierra negra que les permitía cultivar cereales, frutos secos, hierbas aromáticas y muchos otros alimentos básicos. Los antiguos egipcios no sabían las verdaderas causas que hacían que el río subiera y bajara cada año. Hoy en día sabemos que es por la época de lluvias en Etiopía, como más o menos el centro de África, pero porque tenemos imágenes satelitales podemos saberlo. En esa época, hacer una travesía de esas magnitudes eran meses, tal vez años caminando, porque el río es realmente largo, son más de 6.000 kilómetros y habría que caminar por pantanos, selvas y seguramente hubieran muerto varias personas solo por saber cuál era el origen del río. Y no es de extrañar que pues consideraran a Egipto o a Kemet en esta época una tierra sagrada, porque es tierra fértil en medio del desierto y es tierra fértil gracias a un río que viene de la nada. Seguramente en algún momento llegó alguien y dijo: gente, yo puedo hablar con el río, puedo hablar con el sol y puedo hablar con la luna. Puedo decirles que nos sigan bendiciendo si ustedes me dan un tributo a cambio. Estoy seguro que algunos creyeron que era un estafador. Lo que no sabían es que era el faraón creando uno de los imperios más grandes de la historia. Y puede parecer extraño, pero esta creencia empujó a que se invirtiera en el conocimiento, porque lo que le dio el poder al faraón fue la capacidad de garantizar la seguridad alimentaria y el bienestar de su población. Si él no era capaz de hacer eso, significaba que no tenía el favor de los dioses. Y si no tenía el favor de los dioses, iba a tener grandes problemas. Y para esto es necesario medir, gestionar, reconstruir campos de cultivo, canalizaciones, edificios, guardar la comida. Un ejemplo de esto es la medida del tiempo. Como el río Nilo crece y baja cada año, es necesario predecir cuándo va a ocurrir esto. Y para hacerlo, pues se puede usar un calendario o un reloj. Pero en esa época no había ninguno, así que utilizaron el reloj que tenían disponible y era el cielo, con el sol, la luna y las estrellas como las manecillas. Y estas manecillas son capaces de indicarnos las horas,
los días, los meses, los años y ciclos aún más largos. Mirar las estrellas pasó de ser un simple acto que se hacía en una noche de descanso a ser una actividad clave para la supervivencia de toda una población, además de ser una tarea que nos permitía hablar con el más allá. Porque si eran los dioses los que controlaban el entorno, ellos también eran capaces de controlar los astros y controlar este reloj celestial, por así decirlo. Entonces fue necesario pasar el conocimiento creado acá en la Tierra para poder entender el cosmos. Y así surgieron nuevos trabajos como el de los arpedonaptas. La traducción más difundida es estiradores o tensadores de cuerdas. Y ellos eran funcionarios públicos encargados de medir y gestionar las tierras. Y lo hacían utilizando las herramientas de última tecnología con las que disponían en ese momento: palos y cuerdas. Su trabajo era tan importante que el ritual de inauguración de toda construcción lo hacía el faraón, y era justamente estirar las cuerdas para comenzar la construcción, porque además inauguración viene de inaugurio. Trataban de ver un poquito el futuro a través de este proceso geométrico, porque ellos también lo mezclaban un poquito con mística. Si clavas una estaca en el suelo, marcas un punto, indicas una posición, y de hecho la etimología de punto en griego es la marca que queda en el suelo después de ser clavada por una estaca, un palo, lo que sea. Ahora, si tomas dos estacas y las unes con una cuerda estirada, estás haciendo un segmento de recta, y es exactamente lo mismo que utilizar una regla. Ahora, si tomas ese mismo segmento, levantas una de las estacas y sin dejar de estirar la cuerda, rodeas la otra estaca, dejando marcado en el piso el movimiento que hizo la estaca, estarías dibujando un círculo, el equivalente a un compás. Esas tres acciones son suficientes para tener datos precisos sobre la tierra medida. Tierra en griego geo y medida en griego metría. Geometría, tierra medida. No se sabe si la geometría nació por la curiosidad o como un milagro, pero se sabe que se utilizó para sobrevivir en el desierto, y lo hizo demarcando un espacio personal dentro de un entorno considerado por ellos sagrado. Entonces se integraban con él, se apropiaban de su entorno, y esto les daba un sentido de identidad, de pertenencia. Ellos vivían y se relacionaban con el universo, con lo sagrado, mediante figuras abstractas. Y entiendo que puede parecer algo rebuscado lo que estoy diciendo, pero voy a mostrarte un ejemplo. Te voy a hablar del triángulo Isiaco, que es el triángulo rectángulo cuyos lados miden 3, 4 y 5. Este triángulo tiene muchísimas propiedades, tantas que necesitaría un video aparte. Sí, me fascinaría hacer ese video. Si quieres darle like, suscríbete, coméntalo, lo que sea. Pero hay una anécdota muy curiosa sobre esta figura geométrica que quiero que la veas en este momento. Bueno, Osiris, padre, emerge vertical en el alma del mundo, pues todo aquello que tiene una regla, todo aquello que es constante proviene de él. Así como la luz del sol se expande desde su centro, Osiris revela los misterios del cosmos paso a paso, como el círculo que abraza un punto tras otro, desvelando así los secretos de la materia. Él es el primero de tres, el principio inteligible y bueno que trae sabiduría. Mediante dos círculos y una recta, derrama su influencia sobre Isis, la madre, base de la generación, la que recibe y da forma al poder de Osiris. Ella es la nodriza de la vida, y su grandeza se refleja a lo largo de los 4 puntos cardinales, abrazando y nutriendo todo lo que nace de su unión con Osiris. Finalmente, el dios Horus, la imagen perfecta y elevada,
Emerge como la unión de Isis y Osiris, conectando sus extremos. Cada segmento es una huella de su poder y conocimiento compartido. 5 en total, como los dedos de una mano divina que sostiene el destino del universo. La naturaleza divina y más perfecta, por tanto, se compone de 3 principios: lo inteligible, la materia y la conjunción de ambos, lo que los griegos llaman cosmos organizado. Y este es el ejemplo de cómo una narración mitológica pudo haber sido utilizada por los antiguos egipcios como un manual de instrucciones o como una regla mnemotécnica. Lo que acabo de narrar es una adaptación de un texto que escribió Plutarco 3500 años después de que se originara el imperio egipcio. Plutarco era un griego romano, no era un egipcio. Y la historia con la que comencé este video también fue una adaptación. En este caso de una historia de Sócrates, que curiosamente escribió Platón. Pero estas interpretaciones inevitablemente eran influenciadas por sus creencias y por su cultura. Ellos no tenían esta relación con el Nilo como si la tuvieran los egipcios. Alguien que también hizo un trabajo recopilatorio y divulgativo fue Euclides, un matemático griego que adaptó y sistematizó el conocimiento egipcio, pero lo hizo desde su propia visión, su propia perspectiva. Muchos creen que él estudió en la escuela platónica y al ser griego obviamente ya venía con la influencia de los filósofos de la época. Ya en este momento, Tales de Mileto había hablado de la separación entre el conocimiento y los dioses. Ya llevaban siglos en eso, mientras que en Egipto todavía daban sus clases mediante mitos y leyendas. Entonces, separó la geometría de su conexión divina de los elementos. Comencé este video con el mito de Thoth y de Tammuz porque hablan de la escritura como una herramienta para recopilar y distribuir el conocimiento, y considero que actualmente tenemos muchísimas más herramientas como esa. Está el contenido multimedia o las plataformas interactivas que nos permiten acceder al conocimiento desde otra mirada. Estos relatos nos recuerdan también lo importante que es la sociedad en la construcción del conocimiento, porque siempre hay una influencia directa o indirecta de las necesidades de la sociedad en el cual se desarrolla este conocimiento. Por eso hice la página web en la cual se puede dibujar usando regla y compás con los mismos principios que utilizaban los antiguos egipcios, que está inspirada en los postulados de Euclides. El objetivo es crear una especie de videojuego en el que cada nivel sea uno de los ejercicios del libro de los elementos y la tarea sea resolver cada uno de estos acertijos al estilo de un sudoku o de un crucigrama. Tiene apenas unos que otros botones, no tiene letras porque es una especie de rebelión en contra de la escritura, por así decirlo, pero a la final es otro tipo de escritura. La página web está de uso libre, tiene muchísimos errores, se bloquea muchísimo, por favor, discúlpenme. Esto lo hice porque hace un año más o menos comencé a hacer un curso de geometría elemental. Me fascina el tema y quisiera transcribir el contenido del libro a un contenido multimedia, por así decirlo. Voy a empezar a subir estos otros videos utilizando esta plataforma. Si el proyecto te gustó, voy a dejar un pequeño botoncito de donación dentro de la página por si me quieres invitar a un café. Llevo semanas trabajando en este proyecto y en realidad quisiera poder realizar este curso totalmente gratuito aquí en YouTube. Eso es todo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Yo soy Jay y nos vemos en una próxima ocasión.